Vamos a dar un repasito a nuestra plantilla, vamos a ver cómo vemos el rendimiento que han tenido cada uno de los jugadores que ha conformado esta plantilla del Burgos Club de Fútbol en esta temporada que está acabándose. Y bueno, pues la gran pregunta, ¿no? Si realmente seguirían o no seguirían para cada uno de nosotros. Les vamos a dar unas notas: suficiente, suspenso, bien, notable y sobresaliente. Así que vamos a empezar por José Antonio Caro y va a romper el fuego nuestro queridísimo Paco Peñacova. José Antonio Caro, ¿qué sensaciones te deja el bueno de José Pues Antonio creo Caro, que ha Paco? sido de lo mejor que ha tenido el Burgos esta temporada, no solo en la primera vuelta, este sí que ha sido más regular, en la segunda ha encajado muchos más goles, pero también ha sido porque ha tenido una defensa mucho más flojita y además, y pese a todo, ha hecho unas paradas impresionantes. El último partido incluso paró un penalti y gracias a Caro no ha habido derrotas más llamativas de las que ha tenido el Burgos. Yo le pongo, y no puede ser de otra manera, muy claramente a José Antonio Caro sobresaliente. ¿Tú te quedarías con él si te viene un equipo y te dice, oye, te pago los 5 millones, ¿le venderías o te Si quedarías me con él? paga los 5 millones, me lo pienso. Si puedo, vería cómo está el equipo. Si me paga los 5 millones, quizá le interese al Burgos venderlo. Porque con 5 millones la verdad es que puedes comprar, puedes cambiar muchas cosas en el equipo y puedes incorporar muy buenos jugadores, ¿no? Yo, si se paga la cláusula, igual sí que acepto su venta. Pero si no se pagan esos 5 millones, no. Y es que estamos oyendo de que Paco, con dos y Paco, medio. Sí, perdona ¿Qué Paco, pasa? perdona Sí. Paco. no, Paco. Paco, no es que no aceptes, es que no te queda otra. Si viene uno y paga la cláusula, no Vale, te vale. queda otra. Bueno, pues no me queda otra. En ese caso no queda otra solución. Pero si no paga la cláusula de los 5 millones, no le vendería nunca. Es decir, sería un poco tontos en Burgos, porque nos pasa con los grandes. Ya nos pasó con Juanito, que no sé, nos debieron dar una calderilla y se le llevaron por ahí al Real Madrid. Y siempre que hemos tenido algún gran jugador, nos lo han cepillado de cualquier forma. Y estoy escuchando que quizá probablemente no hace falta que paguen los 15 millones, quizá con 2,5 hasta se anima el Consejo de Administración. Creo que sería una torpeza absoluta no exigir la cláusula de rescisión, que son los 5 millones. Y si no se pagan los 5 millones, perder a Caro, grave error. Dicho. Félix Arnaiz Lucas, ¿qué nota te merece José Antonio Caro? Saliente, para mí el mejor con diferencia. Y es más, uno de los mejores y más determinantes jugadores de la categoría. Y con respecto a lo de la cláusula, está claro que si viene un primera hay que pedir los 5 millones. Si viene un segunda, está claro que no te los van a dar, seguramente. Y si no te los dan, yo particularmente le renovaría 3, 4 años con un contrato mejor y no le dejaría ir. A mí me parece que también es sobresaliente la nota de José Antonio Caro. Y la verdad es que me cuesta deshacerme de José Antonio Caro, pero viene siempre lo mismo que se habla, ¿no? Que el jugador está donde juega donde quiere y no donde ha firmado los contratos. Lo cierto es que si viene un equipo de primera división, entiendo que José Antonio Caro esté loco por marcharse y mucho me temo que algún primera división pues va a hacer uso del bueno de José Antonio Caro. Veremos a ver de todas maneras qué sucede. Segundo jugador, Dani Barrio, otro de nuestros porteros, ha jugado poquito y por lo que ha jugado, también el no jugar hace evaluar a un portero. Paco, ¿qué nota le podemos dar a Yo, Dani desde Barrio? luego, no le suspendo. Yo a Dani Barrio le pongo un aprobado, porque creo que ha salido, ha dado la cara cuando tenía que hacerlo. El hombre se ha encontrado siempre con unas papeletas muy complicadas y yo le veo que es un portero con cualidades, que le ha tocado bailar con la más fea este año en el Burgos y bueno, le apruebo, ¿eh? Le pongo un aprobado. ¿Le renovarías tú Pues a Dani hombre, yo Barrio? creo que no, porque tampoco a él le puede interesar. Yo creo que Dani Barrio querrá jugar, querrá ir a algún equipo donde tenga minutos y aquí tampoco le veo. Es el típico portero que como no le tengas en la titularidad, puede ser que se venga abajo en un momento dado. No es un portero para estar de suplente mucho tiempo y yo creo que yo no le renovaría. Tenemos un portero.
Dani Barrio, que firma por una temporada, lógicamente, y Félix, nota y si le mantendrías en la plantilla o le presentarías una renovación. Sin calificar, yo no califico porque prácticamente no he tenido oportunidades. Y luego de la renovación, pues Félix, todo dependiendo. no existe esa modalidad de sin calificar. Tienes que poner o suspenso, o aprobado, o bien, o sea, ¿qué es eso de sin calificar? Eso era antes en el ahora todo se califica, hombre. Pues vale, pues un jugador que ya ha jugado 2 partidos, pues suspenso. Cuando no ha jugado nada, pues ya está suspenso. Y luego de renovarle, está claro que es un muy buen portero. En segunda B era lo mejorcito que había cuando estaba en el Melilla. Y bueno, luego en el Málaga jugó una temporada, digo, la primera vuelta, la segunda menos. Bueno, es buen portero, pero claro, depende de lo que haya en el mercado. Es decir, yo, renuevo a Dani Barrio, a ver qué me ofrecen y comparo. Y depende de lo que me ofrezcan, pues tomar esa decisión. Por lo tanto, yo no tomo ninguna decisión en ese aspecto. Yo sí que quiero recordar que yo le he podido ver varios partidos, los que habéis visto vosotros, y también le pudimos ver en aquel partido frente al Alavés, en tierras burgalesas del norte, ahí en Medina de Pomar, y yo vi que cometía una serie de errores técnicos que a mí me parecen que no ha sido capaz de mejorar durante la temporada, y los he vuelto otra vez a ver en los partidos que ha jugado. Es cierto que cuando ha jugado Dani Barrio, ha jugado con, como dice Paco, con la más fea, ¿no? Porque ha salido o cuando expulsan a Caro, o ha salido cuando Caro se ha lesionado, y siempre con la espada de Damocles, la figura de Caro por encima de él, que lógicamente le presiona a cualquiera, ¿no? Y eso pues quizás sí que hay que tenerlo en consideración. Yo en este caso a Dani Barrio sí le apruebo, le doy un suficiente, pero no más. Yo no seguiría, buscaría otro portero en la portería, porque os voy a recordar que Loic Badiashile es el portero que en principio se ha elegido para cubrir la plaza de portero suplente en el Burgos Club de Fútbol. Un portero al que sí que hemos podido ver, le vimos en la segunda parte precisamente contra el Alavés, que se lesionó en la prórroga de penaltis, pues en ese lanzamiento de la pena máxima, y que, bueno, pues veremos a ver cómo ha reaccionado, porque no ha jugado ningún partido. Hablan maravillas de Loic Badiashile, hablan maravillas, y por lo tanto, bueno, pues por supuesto, si hay confianza en el cuerpo técnico y en la dirección deportiva sobre este portero, pues no tenemos mucho más que decir. Pasamos al bloque de defensa y vamos a empezar con nuestros laterales derechos. Borja González está renovado, va a seguir una temporada más. Paco, las dos, puntuación, y si a pesar del año que tiene, pues te pensaría su continuidad. Pues a ver, Borja a mí es un jugador que no me disgusta, yo le pongo también un aprobado, pero no le paso de ahí, le dejo simplemente en un aprobado, y a efectos de renovación, pues hombre, quizá no le renovaría, probablemente yo no renovaría a Borja. No, está renovado, ¿eh? Sería que te viene un equipo o decirle que no cuentas con él. Ya, o sea, es que no te he entendido la pregunta. Era si... Claro. Si contarías con él para la próxima temporada, a pesar de que tiene ficha en vigor. A ver, me lo pones... Estamos jugando a ser directores deportivos. Es un difícil juego, ¿eh? Es un difícil juego. Es que a mí Borja me ha parecido que en algunos partidos ha estado muy bien, ha hecho bien su papel, pero en otros le he visto un poquito, le he visto fuera un poco de su juego, ¿no? O sea, jugando de forma bastante irregular. Si me ofrecen un dinero por él, yo le traspasaría. Félix, ¿cómo ves a Borja? A mí me parece que el primer partido de Liga, muy mal. Luego me pareció que estaba en estado de forma espectacular. Me parecía un jugador muy importante, a balón parado, centros, golpeos, espectacular, fuerte físicamente. Yo creo que tuvo algún problema con el míster, seguro, porque en la segunda vuelta apenas ha jugado. Y también es verdad que ha tenido la mala suerte también de tener a Eraso, que para mí ha sido otro de los jugadores que ha estado sobresaliente en el equipo, ¿no? Pero a mí me parece que Borja
lo que yo le he podido ver me parece un jugador interesante. ¿Te quedarías con él? ¿Tiene ficha? ¿Tú no te plantearías el poderle rescindir el contrato? No. A mí, yo creo que Borja está supeditado a lo que le ha pasado durante la temporada. Era un jugador que venía del Rayo Majadahonda, venía de Segunda B, era un jugador que en nuestro equipo iba a más, estaba con una línea de progresión muy interesante y coincido con Félix, algo tuvo que pasar porque Borja González desapareció de los partidos. Nos preguntábamos muchas veces dónde estaba Borja e incluso fijaros lo que pasó, ¿no? Que en muchos partidos Raúl Navarro estuvo por delante de él en cubrir una posición de Areso, por ejemplo, cuando ya pues estaba cansado. Y eso yo creo que al final, pues en los últimos partidos donde ha podido jugar algo, jugaba un poco condicionado. A mí me parece que la nota que se merece Borja González desde mi punto de vista es un bien y yo, si la falta o ausencia en los partidos viene provocado por el técnico, pues contaría con él sin lugar a dudas. Si hay otros motivos que no son solamente los del técnico, pues tendríamos que saber qué motivos hay para contar con él para la próxima temporada o no contar. Así que yo le doy un bien y en principio lo mantendría en la plantilla. El siguiente, Paco, es Jesús Areso, lateral derecho, está cedido y por lo tanto, en principio no vamos a poder contar con él. Yo haría un esfuerzo. Me parece un buen jugador, me parece un jugador que sí que ha aportado y mucho además en la mayoría de los partidos en los que ha intervenido. Sí que es verdad que también en esta segunda vuelta ha sido bastante irregular de un partido a otro, pero bueno, yo le pongo un bien y desde luego intentaría renovarle o retenerle, porque es un jugador cedido, intentaría retenerle para la próxima temporada. Félix. Yo creo que es de los mejores jugadores de la categoría y que es un jugador que el próximo año lo vamos a ver en Osasuna seguro. Por lo tanto, sobresaliente, intuyo que sobresaliente. Y por supuesto, intuyo que si pudieras, te quedarías con él 1, 2 o 5 temporadas. Pues yo coincido con Félix. A mí me parece que Areso, quizá le he visto en algunos partidos donde ha estado demasiado ofensivo y que eso ha bajado un poco esa labor primera que tiene, que no deja de ser lateral, pero para mí el jugador es notable y desde luego si pudiera contar con él la próxima temporada no lo dudaría, contaría con él. Nos vamos al lateral izquierdo, vamos a empezar por Matos. Paco, ¿qué te parece Matos? Matos además está renovado, creo, ¿no? ¿Tiene contrato? Sí, hemos dicho que tenía un año más de contrato, ¿no? Creo que es un jugador temperamental, que es un jugador que ha sido importante y que impone su personalidad propia en el campo. Sí que es verdad que ha tenido también en la segunda vuelta algún que otro bajoncillo, pero bueno, yo le voy a poner a Matos un notable y desde luego sin problema me le quedo. ¿Félix? Yo creo que los dos laterales izquierdos. Hoy en día en el fútbol es difícil encontrar laterales izquierdos equilibrados, que ataquen más o menos bien y que defiendan bien. Y creo que tanto él como Fran García creo que son dos jugadores interesantes. ¿Qué le pones? ¿Notable, bien? Sí, notable, sí. Pues a los dos. Por cierto, Fran García no tiene renovación. ¿Tú le renovarías a Fran García, Félix? Vamos a ver, es que no sé cómo está el mercado, los jugadores que te pueden ofrecer, pero yo sí que lo renovaría. Bueno, pero él ha hablado de los dos laterales, entonces le pregunto si renovaría a Fran. Entiendo que Matos sí se quedaría con él, claro. No sé lo que hay en el mercado y no te puedo decir, pero a mí me parecen los dos muy interesantes. Fran, ¿le renovarías tú a Fran? ¿Y qué nota le das? Yo le pongo un bien y sí que le renovaría también. Quizá entre los dos yo creo que encontrar laterales izquierdos es difícil. A mí me parece que ha estado un poco por encima Matos, porque ha participado más, ha estado como más pues con ese puesto de titular. A Fran le ha costado un poquito más, pero sí que es cierto que Fran cuando ha salido al terreno de juego pues ha dado la cara. Así que yo les pondría a los dos notable y intentaría renovar a Fran y me quedaría con Matos inicialmente.
Nos vamos al centro de la defensa y aquí empezamos con Aitor Córdoba. Paco, ¿qué hacemos con Aitor Mira, Córdoba? me ha decepcionado mucho. Fíjate que no hemos puesto a nadie suspenso y yo le voy a suspender por la nefasta segunda vuelta que ha proporcionado, por irse de la cabeza en muchísimos momentos, por goles que han venido por errores suyos. En fin, creo que no ha estado a la altura en la segunda vuelta de lo que yo esperaba y, por supuesto, en mi caso, y dado que le pongo suspenso, le traspasaría. Si me dan dinero, le traspaso. Félix. Para mí la primera vuelta creo que era de los mejores centrales de la categoría, o el mejor. Yo creo que estuvo increíble y la segunda vuelta no sé qué le ha podido pasar, que no ha jugado ni con la contundencia ni la concentración necesaria que lo hizo en la primera vuelta. Pero como condiciones, creo que tiene unas condiciones muy buenas. Y yo en la primera vuelta pensaba que podría ser que ficharía por el Atleti, ¿no? Para este año. Por lo tanto, todo depende de él, si es capaz de seguir o mantener el nivel que mantuvo la primera vuelta. Me parece un jugador espectacular. Yo también le apruebo, desde luego. Para mí me parece un jugador que en la primera vuelta hizo grandísimos partidos y sí que es verdad que ha bajado bastante en la segunda, pero también en línea con el equipo, ¿eh? Así que le pongo un bien y yo me quedaría con Aitor Córdoba. Nos vamos al lado contrario con alguien que seguramente generará pasiones. Michel Zabaco, ¿qué harías tú con Michel Zabaco? ¿Te quedarías con él? ¿Qué notas le pones a Michel Zabaco? Pues le voy a poner un notable, porque sí que es verdad que no ha tenido, no le han dado todos los minutos que quizá en algún momento pues el jugador quería, pero cuando ha tenido que salir yo creo que ha estado bastante bien. Además es aquí, es de la tierra, es un jugador al que hay que también valorarle y cuidarle en ese sentido y por supuesto me quedaría con él. ¿Félix? La verdad que siempre que se ha contado con él ha tenido un rendimiento espectacular, porque es de esos jugadores muy inteligentes, muy humildes, con una concentración siempre espectacular y sin tener una gran envergadura o una gran contundencia. Es un hombre que lo hace fácil, que se coloca muy bien y que siempre está ahí y que siempre rinde, ¿no? Por lo tanto, yo le daría, hombre, un aprobado porque no ha jugado mucho, pero es un jugador de casa y es un jugador que siempre que quieres contar con él está ahí, por lo tanto me parece interesante que pueda estar en una plantilla. Y pues yo estoy en esa línea. A mí me parece que Zabaco, con lo poquito que ha jugado, lo ha hecho bastante bien en sus partidos, en sus minutos. Es verdad que ha cometido algún que otro error, pero lógicamente cuando un jugador sale y cuando salía Zabaco era porque no quedaba más remedio que contar con él, pues yo creo que se ha comportado. Para mí es un bien y además tiene otro estímulo más para al verle mantenido en la plantilla y es que como burgalés y como capitán del equipo creo que incluso aunque no se cuente mucho para estar en los 11 iniciales, creo que puede ser un jugador muy interesante para que el jugador haga grupo, para que el jugador pues tenga un poco la voz de la tierra. Así que yo a Zabaco sin duda alguna le renovaría. Nos vamos a ir a Grego Sierra. ¿Qué hacemos con Grego Sierra, bueno, Paco? Un notable por mi parte. Creo que las lesiones también le han marcado, que cuando ha vuelto a veces de la lesión le ha costado reencontrarse consigo mismo, pero es otro jugador que yo considero emblemático dentro de lo que es la plantilla del Burgos ahora mismo y por supuesto que contaría con él. Félix. Esto todo lo estamos hablando, ¿no? Siempre desde que, joder, de hacer un equipo modesto y qué tal, porque luego, claro, si a mí me ofrecen a Boyomo, el del negro del Albacete, ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero en líneas generales, a mí me parece que Grego sí que es verdad que no tiene mucha continuidad porque se lesiona bastante. El año pasado creo que estuvo lesionado bastante, este año también, pero tiene unas condiciones para mí muy buenas. Es rápido, es agresivo, es intenso, tiene muy buena salida de balón. A mí me parece un jugador interesante. La única pega es que se lesiona bastante. Le renovarías, entonces, contarías con él en este año Yo que sí. le queda. Sí, sí. Yo creo que el mayor problema que tiene Grego Sierra ha sido las ausencias. Nosotros necesitábamos en el equipo a Grego Sierra y por unas circunstancias u otras, pues no ha estado todo lo que le hubiéramos necesitado y eso pues le baja la nota. Yo le voy a poner un bien y yo contaría con él, ya que tiene el contrato en vigor, pues sí, contaría con él.
Vamos con uno de los que ha llegado en el mercado de invierno, con David Goldar. ¿Qué te parece David Goldar, Paco? Pues creo que ha sido un jugador que se ha adaptado bastante bien al Burgos y que ha hecho su labor unas veces mejor y de forma más contundente, y otras veces, bueno, pues quizá no tan contundente, pero nunca ha estado mal. No le he visto mal a Goldar. Le apruebo, le pongo un suficiente y sí que me quedaría con él, desde luego, para la próxima. Félix tiene 2 años, ¿eh? Tiene 2 años más, Goldar. ¿Tú qué harías con él? Está claro. Vamos a ver, yo es un jugador que hace muchos años que lo conozco. Es decir, no es fácil llegar al Burgos, los fichajes normalmente les cuesta. Este tuvo la suerte de empezar a jugar desde el minuto 1, pero yo siempre he dicho que me parece más central para jugar con 3 centrales que con 2. Es decir, con 2 no es lo agresivo, lo contundente, y luego fíjate que va bien, muy bien de cabeza en ataque, pero en defensa le cuesta más. Entonces me parece un jugador un poco blando, que no marca territorio, así como le ves a Grego, que dices, joder, cómo mete, cómo va, cómo tal, cómo muerde, cómo... A este le falta un poquito de contundencia, ¿no? Entonces, bueno, le vamos a tener, pero a mí seguramente me gusten más los centrales, pues igual con más presencia o más tal, pero bueno, jugador con calidad, pero sí que a veces me parece que para jugar con defensa de 4 me cuesta. Poco Que conste que a mí, pues si tengo que decir algo, es que me ha decepcionado en parte David Goldar en su rendimiento, ¿no? Yo creo que lo que dice Félix es verdad, tuvo la suerte de llegar a un equipo de nuevo y tener la puerta abierta a la titularidad casi por obligación, pero luego, por ejemplo, esas condiciones de rematador en el área no lo hemos podido ver. También muchas veces por culpa del resto, ¿no? De que las jugadas de estrategia no salían desde el inicio, de que no mandamos muchos balones al área, pero no hemos podido ver esa faceta. Yo le voy a dar un aprobado a David Goldar y, bueno, pues le mantendría, aunque creo que, bueno, pues según el plantel, me supongo que habría que fichar a un central que estuviera por encima de él. Seguimos con centrales. Bueno, no, le vamos a poner, aunque para mí es central, le vamos a poner en el centro del campo. Vamos con los medios centros. Unai Elguezábal, así entre Pinto y Valdemoro, ya que ha contado con Unai Elguezábal muchas veces para ese puesto de defensa central, otras veces para medio centro defensivo. Paco, ¿qué hacemos con Unai Elguezábal? Por el esfuerzo que ha hecho, por jugar infiltrado cuando estaba lesionado, por la casta que ha demostrado y por el juego que ha mostrado en la mayoría de los partidos, porque también, como todos, pues tiene sus altibajos, pero a mí me parece que es un jugadorazo realmente. Yo le pongo un sobresaliente, por supuesto que sí me quedaría con Elguezábal, evidentemente, para la próxima temporada. Félix. Sí, es jugador de equipo, jugador muy comprometido, con muy buenas condiciones, pero bueno, para mí es central, lo tengo claro. Lo que pasa que, bueno, juega en medio campo, cuando centra el equipo rival o cuando hay que meterse entre centrales lo hace, pero sí que es verdad que en cuanto a manejo de balón, darle ritmo a juego y todas esas cosas, pues la verdad que le cuesta un mundo, ¿no? Entonces, para mí me parece un central espectacular. Coincido con Félix. Yo creo que mi nota baja un poquito. No le pongo el sobresaliente, que yo creo que por voluntad, por entrega, por vivir incluso los colores, yo creo que se lo gana con justicia. Pero creo que Calero le ha mandado mucho al centro del campo. Casi era un fijo en esa posición. Y bueno, recurría a él cuando pues el centro de la defensa pues lo necesitaba, ¿no? Pero yo creo que es un jugador que deberíamos de bajarle definitivamente al centro de la defensa y ahí explotarle al máximo, donde yo creo que ahí se desenvuelve perfectamente. Yo, desde luego, a Elguezábal le pongo un notable por esa circunstancia, ¿no? Porque cuando estás en el centro del campo también tienes que cumplir un poco con esa esencia ofensiva y a Elguezábal le cuesta muchísimo esa faceta. Nos vamos, Paco, a Raúl Navarro. No está renovado, tiene una renovación, una cláusula de renovación encima de la mesa
Y nota, y si tú le entregarías esa renovación, le renovarías y te gustaría que se quede. A mí me encanta Raúl Navarro, me parece jugador, le voy a poner un notable, me parece un buen jugador, me parece que es un jugador que puede ser muy útil para el Burgos, que trabaja muy bien y por supuesto que le pondría su renovación encima de la mesa para que siguiera aquí en el Burgos. Félix. Sin ninguna duda. Me parece un jugador con una mentalidad increíble, que puede jugar en muchos puestos, puede hacer eso que la plantilla sea más corta, porque en cualquier sitio donde le pones es un jugador que tiene calidad, que tiene personalidad, que defiende bien, que es rápido. Por lo tanto, sí, sin ninguna duda. Pues yo a Raúl Navarro también creo que en la temporada se le puede calificar de notable, porque lleva mucho más esfuerzo. Un jugador que empieza un partido y no sabes en qué posición ni vas a jugar, si vas a jugar de lateral, si vas a jugar de medio centro y luego al final terminas rindiendo como rindes, lógicamente pues merece un notable. Es cierto que desde mi modesto punto de vista, Calero le ha usado en exceso en la recta final para cubrir posiciones donde teníamos en principio un segundo jugador y sin embargo pues ha preferido que jugara Raúl Navarro, posiblemente porque se lo ha ganado. Pero a mí me parece que, por ejemplo, en el partido frente al Lugo, que no estuvo mal, sí que se le notaba que, hombre, como lateral izquierdo, pues en algún momento veías facetas donde le exigía el momento jugar muy ofensivo y no podíamos compararle con la aportación que ha habido en otros partidos con Matos o el propio Fran García, ¿no? Pero sí que se ha desenvuelto, yo creo que de una manera notable en la temporada y yo, por supuesto, intentaría renovar al jugador. Vamos con Pero para mí, perdona, Jorge, para mí lateral derecho. Sí, sí, totalmente, estoy de acuerdo. Yo el domingo en el lateral izquierdo yo creo que se le atragantó un poquito en algunos momentos, pero para mí me cumple. Y ese jugador. Yo digo que el medio campo, por ejemplo, el medio campo lo puede hacer bien, pero para mí no es un medio centro. Claro, porque tiene esas limitaciones. Lo que pasa que te viene muy bien en un momento determinado, porque si tienes que cambiar el esquema, tienes que variarlo, resulta que sin tirar de banquillo puedes maniobrar con el jugador para cubrir esas necesidades que tengas en un momento. Y para eso, por un entrenador, puede tener un jugador como Raúl Navarro, a mí me parece importantísimo, interesantísimo, claro. Nos vamos a ir a Miguel Atienza, el jugador llegado desde el Eibar, que tiene también contrato en vigor la próxima temporada. Paco, nota y si estás conforme con que siga en nuestro equipo. Pues es un jugador tipo Burgos, para jugar en el Burgos, que siente los colores del Burgos, que quizá no sea un centrocampista creativo, pero que defiende de maravilla, que es todo nervio, que es pundonor, que es garra. Por supuesto que yo le pongo un notable a Atienza y por supuesto que quiero que siga en el Burgos. Félix. Yo creo que primera vuelta un 8 y segunda vuelta un 5. La segunda vuelta creo que, no sé si porque el equipo también ha bajado mucho, porque físicamente él también lo estaba jugando todo y es un jugador de tanta exigencia que al final mantener todo un año esas exigencias físicas es muy difícil, pero sí que es un jugador de esos bueno, que contagia, a mí me parecía una barbaridad que jugasen el Guezzábal y él juntos. Pero sí que es verdad que me parece un jugador interesante y que me gustaría que siguiese. Sí. A mí Miguel Atienza me gustaba muchísimo en la primera parte en el Eibar, se lesionó y a partir de ese momento empezó a contar menos en el Eibar y yo cuando llegó al Burgos me parecía uno de los fichajes estrella y creo que lo demostró en la primera parte de la temporada. Luego a partir de ahí es verdad que el jugador ha ido bajando conforme el grupo, pero yo creo que incluso se puede decir que ha bajado menos y lo que ha tenido una exigencia física que es realmente difícil de explicar cómo ha logrado mantener ese poderío. Sin duda alguna me quedaría con él y para mí es un notable de esto rozando el bien, pero un notable para Miguel Atienza. Seguimos con Miki Muñoz. Paco, Miki Muñoz, jugador que también le tenemos renovado automáticamente, tiene ficha hasta el 2024, el centro del campo, en la faceta creativa. Sí, ¿Qué hacemos pues con hombre, él? si quitamos lo creativo nos quedamos sin creación. Y además es un jugador que también ha marcado goles importantes, es un jugador que, bueno, cuando tira lo sabe hacer muy bien. Lo que pasa es que tira poco, pero cuando tira la verdad es que suele crear peligro.
Yo a Mumo le voy a poner otro notable y me voy a quedar con él, por supuesto que sí. ¿Félix? A ver, es un jugador, bajo mi punto de vista, que su posición mejor sería con 3 mediocentros por cualquiera de los interiores, ¿no? Creo que tácticamente tiene que mejorar mucho, sobre todo cuando juega con dos, es decir, que cuando juegan 2 mediocentros, él le cuesta mucho las basculaciones, cerrar líneas de pase, los perfiles. Le cuesta un mundo. En cuanto a calidad, está claro que es el mejor jugador del equipo, el jugador con más criterio. Pasa que, si lo miras bien, conforme los jugadores que nosotros tenemos, debería haber sido un fijo siempre, por las características de nuestros mediocampistas, pero al final era el jugador que casi siempre era el primer cambio y cuando no jugaba. Irregular, no sé si porque no tenía la confianza suficiente, pero en cuanto a calidad está claro que es el jugador de medio campo con más criterio y que le da más continuidad al juego y que es capaz de hacer pases tanto cortos como largos con bastante precisión, ¿no? Por lo tanto, creo que es un jugador interesante. ¿Sí? ¿Intentarías cubrir su puesto por algo mejor, por otro perfil de jugador, o te vale con él? No, está claro que ese medio campo hay que mejorarle. Es decir, para mí el Guezaba, la Tienza, Navarro y Mumo, que creo que eran los 4 tal que más han jugado, yo creo que a ese equipo hay que darle dos medios centros. A mí es que tampoco me gustan los jugadores que solo hagan una cosa, ¿no? Nunca me han gustado, ¿no? Yo siempre he sido de jugadores de ida y vuelta, jugadores intensos tipo Iván Agustín, que lo conoceréis todos, que está en el Mirandés, por de esos, que lo hacen bien todo y que no solo hacen una cosa, sino que lo hacen bien todo. Entonces, son jugadores intensos, son jugadores que en un momento dado llegan, son jugadores que roban, ¿entiendes? Entonces, no me gustan los jugadores que solo defienden, como pueda ser el Guezábal o como pueda ser pues Atienza. Que puedas tener uno de los dos, sí, pero el resto tiene que ser jugadores que sí que trabajen, pero joder, que sean jugadores que hagan jugar al resto del equipo. Yo siempre digo que los jugadores de medio campo es el alma de un equipo. Para mí, si el medio campo no hay calidad, no hay personalidad, no hay criterio, no hay visión, está claro que es imposible jugar bien al fútbol, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí, que ahí por dentro hay que fichar 2 jugadores, aparte de Momo, pues eso, pues del estilo Mumo o superiores, vamos, creo yo. Yo con Miki Muñoz tengo muchísimas dudas. Creo que es un jugador que físicamente le cuesta mucho llegar a cubrir los 90 minutos. Creo que es un jugador que luego la aportación ofensiva no es lineal, va por rachas y que defensivamente pues le cuesta más. Yo desde luego en mi plantel tiene contrato en vigor y por supuesto inicialmente se lo respetaría, pero probablemente fuera uno de esos jugadores a los que intentaría encontrarle una salida si logro pues fichar a esos 2-3 jugadores en el centro del campo que bueno, pues mejoren lo que puedo tener. Tengo esas dudas. Para mí la aportación de Miki Muñoz es aceptable de la temporada y yo le pondría un bien. Jorge, Sí. perdona. ¿Tú no crees que Mumo tácticamente, tanto sin balón como con balón, es un desastre? Es decir, que con balón aparece para un lado, para otro. ¿Tú no crees que ese jugador jugando de interior, manejando un poquito mejor la posición y haciendo jugar a los demás, no tendría que hacer tanto recorrido para un lado, para otro, aparece en todos los sitios? Luego ya sin balón le cuesta mucho el coordinarse con el otro medio centro, cerrar líneas de pase, no sé, los perfiles. Le cuesta muchísimo eso, pero en ataque también es muy desordenado. Es decir, me parece que hace lo que un mediapunta hace. Es decir, que aparece por todos sitios. Venga, un alma libre por ahí, ¿no? Tal, ¿sabes? Entonces, yo no sé si es porque le piden eso o es su forma de ser o nadie le ha dicho cómo tiene que comportarse jugando tanto de medio centro como de interior por dentro, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que podría ser mejorable controlando el tema táctico. Es posible, ¿eh? La verdad es que a mí personalmente Miki Muñoz me ha dejado dudas
y ya no solamente, fíjate, en segunda división, la temporada de segunda B donde se le veía mejor y donde su aportación fue impresionante, nunca llegaba al minuto 90, porque físicamente siempre había un momento donde comenzaba a tener ese bajón, perder balones innecesarios y se le notaba muchísimo. Yo creo que en la categoría en la que estamos es un lujazo poder tener un jugador, pues eso, con esa libertad como es el Burgos, ¿no? Porque a lo mejor en el Madrid, pues te puedes permitir el lujo de tener un jugador y decirle tú haz lo que quieras y ya está. Pero sí que me deja dudas y posiblemente buscaría pues una salida para el del equipo en el caso de poder encontrar pues ese perfil de jugadores para rellenar el centro del campo. Y a Javi Pérez no le vamos ni a mentar porque llegó y no ha jugado absolutamente nada, no le hemos podido ver, ha estado lesionado y me imagino que si le tuviéramos que dar alguna nota, pues sería tan injusta como injusto sería darle un suficiente un bien, o sea que mejor ni le mentamos. Sí me gustaría mentar a Andy Rodríguez porque le hemos echado muchísimo en falta, no hubiéramos sabido si hubiera podido estar disponible toda la temporada, qué hubiera pasado con el Burgos Club de Fútbol, pero sí que es cierto, Paco, que le hemos echado muchísimo de menos. Sí, porque sobre todo en las jugadas de estrategia, este año no hemos rascado bola. Esa es la realidad. Es que hemos metido un gol en un córner, que creo que fue con el Oviedo, y nada más. Y mira que las hemos tenido. Hemos tenido faltas muy peligrosas a nuestro favor, hemos tenido partidos en los que hemos sacado saques de esquina pues más que el equipo contrario, y sin embargo nunca le hemos sabido sacar rendimiento. Hombre, Andy se merece la renovación, seguir en el Burgos y tenerle para el año que viene, porque creo que le hemos echado mucho en falta este año, y ojalá que al año que viene esté con nosotros y haga lo mismo que hace 2 temporadas. Félix, le hemos echado de menos, ¿verdad? Sí, sobre todo en pases largos y estrategias. Es decir, ni Atienza ni el Guezábal era capaz de meter un pase a las espaldas de la defensa contraria en un desmarque de ruptura de cualquiera de nuestros atacantes, y eso lo tenía Andy. Y luego a balón parado está claro que era uno de los mejores jugadores. Y luego este jugador, que bueno, yo lo conozco desde la etapa del Castilla y tal, siempre ha sido un jugador con llegada y con gol. Lo que pasa es que en el Burgos los medios centros normalmente no se les deja llegar prácticamente, es decir, que se da más libertad a los laterales que a los medios centros, ¿no? Entonces, pero siempre ha sido un jugador que llegaba a borde del área y tenía muy buen tiro, siempre un jugador que de cabeza iba bien, pero aquí la verdad que en lo que más nos podemos acordar de él seguramente sobre todo era balón parado y algún pase de esos largos que siempre pues, Juanma y estos se aprovechaban. Yo estoy de acuerdo, le he echado muchísimo de menos en las jugadas de estrategia. Creo que el Burgos necesitaba un jugador como Andy Rodríguez, o al menos el rendimiento que nos había dado, y su lesión pues sí que quebró un poquito pues ese rendimiento que el Burgos al menos tuvo la temporada pasada y que era previsible que le pudiéramos tener. Ha jugado muy poquito, lógicamente, y la evaluación pues tiene que ser de esos 6 primeros partidos o 5 primeros, no sé cuántos jugó, pero que bueno, pues me parece insuficiente. Nos vamos a uno de los jugadores, yo creo que sorpresones en positivo. Gaspar Campos, Paco, tú creo que irías con una metralleta a Gijón y te le quedarías, ¿no? Por supuesto que me le quedo. No sé si colocarle el sobresaliente porque quizás está muy cerca de él, pero le voy a poner el notable. Le dejo en un notable. Creo que ha sido un jugador básico, fundamental, que además ha marcado goles importantísimos, que ha sido lo mejor que hemos tenido esta temporada, y por supuesto haría un esfuerzo ímprobo por intentar que se quedara en Burgos. Sé que es muy difícil, prácticamente imposible, pero bueno, yo lo intentaría. Félix, un sorpresón, ¿no? Igual para ti no, porque igual ya le conocías. Sí, además se fue internacional. Yo creo que era un jugador interesante, muy interesante. Para mí parece que, bueno, en ataque para nosotros ha sido el mejor, con diferencia. Y cuando no ha estado él, está claro que se ha notado muchísimo, ¿no? Pero está claro que este jugador para mí es de primera división. No sé si en un año, en 2, pero es un jugador de primera división. Sabe jugar por fuera, sabe jugar por dentro, tiene tiro, tiene gol, tiene unas condiciones 1 contra 1. O sea, tiene unas condiciones, bueno, espectaculares. Me parece un jugador de primera división, pero sin ninguna duda. Yo estoy de acuerdo. A mí me parece que Gaspar Campos ha sido nuestro hombre sobresaliente del equipo. Ha sostenido al equipo durante muchos partidos con sus goles, con sus jugadas.
y es lo que nos ha permitido pues ver las cosas con más claridad y no estar temiendo quizá pues lo peor, ¿no? Gaspar Campos quizá ha tenido el borrón de esas lesiones que al final le han hecho llegar a estos últimos partidos más flojo. Es normal, sobre todo por el tiempo que llevaba ya inactivo, pero sí que es cierto que tiene pues muchísimas posibilidades de que le podamos ver en un buen equipo. Ya veremos a ver cuándo, porque de momento retornará a Gijón. Yo creo que el Sporting se replanteará el mantenerle en su primera plantilla y, ¿por qué no? A lo mejor hay algún equipo de primera división que quiere hacerse con sus servicios y veremos a ver qué salida les da para la próxima temporada. Nos vamos a otro de los importantes, porque si bien es verdad que quizá en el juego yo me esperaba un poquito más de él, pero luego ha sido el hombre que ha sabido resolver. Estoy hablando de Curro Sánchez, Paco. Bueno, pues Curro yo creo que ha cumplido en la medida de lo que se esperaba, de la medida de lo que ha sido el equipo, porque también es verdad que en la segunda vuelta pues ha tenido partidos en los que quizá no ha estado tan fino, ¿no? Y no ha ofrecido ese rendimiento que ofreció en la primera vuelta. Yo le pongo también un notable, es un jugador que viene muy bien al juego del Burgos, que entra dentro de lo que son los cánones de juego de un equipo como el nuestro, y por supuesto me quedo con Curro para la próxima temporada. Félix. Vamos a ver, calidad mucha, yo no le veo en banda, no le veo. A mí me gusta gente de banda, gente de desborde, gente con vertical. Él como mucho desborda por habilidad para entrar para adentro y tirar o hacer algún pase. Le cuesta mucho trabajo defensivo, intermitente, frío en ocasiones. Yo le veo para jugar detrás del punta, con mucha libertad ahí, que en defensa tape un poquito al medio centro defensivo más del equipo contrario, más defensivo. Y ahí sí, ahí entre líneas tal, pero yo no, me cuesta mucho verle en banda, sobre todo porque ya te digo, defensivamente le cuesta un mundo. Ha habido partidos, sobre todo fuera de casa, que nos han hecho muchísimo daño por esa banda y que luego me gustan jugadores que, joder, que aunque jueguen a pierna cambiada, también se vayan por fuera y creen peligro y desborden, ¿no? Y yo le veo un muy buen mediapunta y está claro que ha hecho muchos goles y ha hecho una buena temporada, pero no sé. Me gustan jugadores más chisposos para jugar en banda que ese tipo de jugadores. A mí, yo creo que ha sido, insisto, en lo que decía en la entradilla de Curro, me parece que ha sido fundamental para el Burgos, sobre todo porque ha tenido el acierto de marcar goles. Pero me parece que le tenía que haber dado mucho más al equipo, haber tirado mucho más del equipo en el aspecto ofensivo. Y creo que ha habido muchos partidos donde, bueno, pues Curro ha estado desaparecido hasta esa jugada o esas dos jugadas donde bueno, pues ha hecho su jugada, por ejemplo, el día del Lugo con ese lanzamiento al poste, y el Burgos necesita más de él. Yo creo que con ese nivel, Curro, pues se nos queda un poquito corto. Yo le voy a poner un bien por el bien que nos ha hecho por los goles, pero yo quizá no tanto porque no haya jugado, sino por lo que ha dejado de jugar o lo que yo me esperaba que podía dar Curro Sánchez al Burgos Club de Fútbol. Por supuesto tiene contrato 2024 y vamos, yo me quedaría con él sin duda alguna. Vamos con otro de los cedidos, en este caso del Athletic Club de Bilbao, Juan Artola. Paco, un chaval que volverá nuevamente al Lezama. ¿Cómo le has visto la temporada? Empezó muy bien, marcando un gol contra el Málaga. Tampoco, también es verdad que no le ha dado muchos minutos Calero. Es un jugador que en su línea pues ha estado, pues podemos decir que suficiente, pero claro, dado lo que necesitaba el Burgos, pues está claro que el Burgos necesitaba más de lo que realmente Artola le podía ofrecer. Es un jugador justito, me da a mí la sensación, para la segunda división A, muy buen jugador, desde luego, en otras categorías. Y yo no sé si lo he dicho, yo le pongo un bien y no me quedaría con él. No me quedaría con Artola. Félix. No sé, yo creo que en el Burgos todos los delanteros que se han fichado no ha triunfado ninguno, no ha jugado bien ninguno, ni este año ni el anterior. El único jugador que lo ha hecho bien, que no siempre se le ponía en esa posición, era Juanma. Porque el Burgos es un equipo que es repliegue y atacar espacios y contras y transiciones rápidas. Entonces, yo nunca he entendido que se firme jugadores referencia, no es en este caso,
Pero para mí tampoco me parece que sea. Sí que es verdad que en el Bilbao Athletic juega de punta, pero a mí tampoco me parece un jugador que sea punta. Me parece más un media punta, pero como creo que es un jugador que le gusta más participar del juego, venir a recibir, y el Burgos no es de esos equipos de que, bueno, que se asocien, que se junten, que tal, pues la verdad que lo ha pasado mal, como lo ha pasado mal todos los delanteros, porque no es fácil ser delantero del Burgos cuando no centras apenas, cuando llegas poco y cuando lo que llegas igual es jugadas de menos calidad y más bueno, pues centrar o por centrar o meter por meter. Y él en ese aspecto pues lo puede haber pasado mal, ¿no? En este juego del Burgos. Pero bueno, sí que me esperaba más también, pero también cuando un jugador no juega de continuo, no tiene confianza, no es fácil, ¿eh? Yo creo que Juan Artola, lo que más podríamos destacar es el pundonor que le ha puesto y las ganas que le ha puesto cuando ha salido al terreno de juego. Y luego le ha tocado jugar en algún momento con la más fea, ¿no? Ha habido partidos donde Juan Artola no tenía el físico en la categoría para poder jugar con dos hombres muy altos, de mucha envergadura en el centro de la defensa, pues jugar en ese puesto de Arieta, ¿no? Y lo ha intentado, él ha puesto todo lo que ha podido para poder dar un buen rendimiento en el Burgos Club de Fútbol. Es lo que quizá más valoro. Yo creo que comparto con Paco Peñacova que me parece que está muy justito para la categoría. Mucho me temo que su vuelta a Lezama le va a suponer que probablemente tenga que buscarse un acomodo en un equipo de primera red y bueno, pues veremos a ver si progresa un poquito más, pero para la segunda división como Ariete me parece que no va a poder estar ahí. Tendrá que buscar otra posición, darle otra posición que a lo mejor ahí como segundo delantero o incluso por un extremo progresando un poquito sí que le podría valer. Para mí ha sido un suficiente, sobre todo por esa aportación y lógicamente pues buscaría otro perfil de jugador para cubrir su plaza en la parte alta. Paco, nos vamos a Pablo Valcárcel, la gran incógnita de la temporada. Pues sí, la verdad es que ya empezó la pretemporada pues un poco así, ¿no? Que si con los rumores de que si se iba a quedar o no, que si tenía ofertas, que si no las tenía. Recuerdo que fue expulsado 2 veces, en fin, todo aquello, ¿no? No ha tenido tampoco, creo yo, la confianza de Calero esta temporada para jugar muchos minutos. Cuando ha salido, quizá no ha sido ni la sombra de lo que fue el pasado año, y en muchos partidos casi no se le ha visto. Ha salido en pues una gran parte de los encuentros cuando Calero lo ha sacado ya en los minutos que casi llamamos de la basura, esos 7-8 últimos minutos donde es muy difícil meterse ya en el partido. En fin, yo le voy a poner un suficiente por lo que hemos visto de Valcárcel esta temporada, y no me quedaría con él para la próxima. Ni él creo que se quiera quedar tampoco. Félix. Para mí un suficiente, no, para mí es un suspenso, pero 2 ceros, grandes, 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 ¿no? Yo sí que el año pasado para mí fue algo increíble, que hizo una grandísima temporada, el hijo Alma, pero este año ha sido la mayor decepción. Sí que es verdad que no sé si él no se quedó a gusto, empezó de principio mal, con una pretemporada mal, y luego, joder, es que el año pasado hizo una gran temporada jugando posición que donde yo nunca lo había visto jugar. Es decir, yo siempre lo había visto o detrás del punta o de interior, con mucha llegada, con mucho último pase, tal, con gol, tal. Y la verdad que el año pasado lo hizo bien, ahí de falso extremo, se metía para adentro, a veces, bueno, pues en posiciones que no estaba acostumbrado, pero bueno, tuvo la suerte de hacer muchos goles y hacer jugar al equipo y tal. Pero este año, bueno, este año ha sido una decepción increíble, porque está claro que está bien que tú no tengas la confianza del míster, porque todos no la pueden tener, pero yo creo que la culpa de que el míster no confíe en él, seguramente sea de él, porque si tú rindes, sabiendo lo que habías hecho el año pasado, hubieses jugado. Sí que es verdad que este año tenía mucha más competencia que el año pasado. Este año tenía a Curro, a Gaspar, a Bermejo, que no tiene nada que ver con lo que teníamos el año pasado, ¿no? Pero bueno, ha sido una decepción que no te lo puedes ni imaginar. Es decir, es que es el jugador o de los jugadores que más gana de la plantilla. Es decir, que es increíble. Es que, bueno, pues si no juegas, pues gánatelo y sale 20 minutos y demuestra. Y yo creo que prácticamente no ha hecho nada en ningún partido. Para mí es otro de los suspensos del Burgos. Pablo Valcárcel a mí me ha decepcionado
ha sido la eterna espera a volver a ver al Valcarce o algo parecido a lo que nos deleitó la temporada pasada, pero no ha tenido ni mentalidad, ni ganas, ni disposición para hacerlo. Y los minutos que ha tenido, pues tampoco ni ha sabido ni ha querido aprovecharlos. Lógicamente, insisto, para mí es un suspenso y además no se ha ganado para nada el que se le presente la renovación desde mi punto de vista. Paco, nos vamos a Juan Hernández. Otro de los que acaba contrato, nota y si le renuevas. Pues es una duda que tengo yo con Juan Hernández. Bueno, me parece un jugador que puede ser válido, pero que quizá puede dar bastante más de sí de lo que da en muchos partidos en los que ha salido. Sí que es verdad que hace una labor a veces callada, a veces que se ve poco, pero muy útil, ¿no?, para el Burgos. Le voy a poner un bien, y yo no me le quedaría para la próxima temporada. Félix. Decepción total, es decir, prácticamente no ha hecho nada, no ha tenido la confianza del míster para nada, cuando ha salido pues, ha hecho muy poco, casi nada, es decir que, bueno, yo no me lo quedaría, por lo visto, que luego ha estado en equipos y ha hecho cosas, pero la verdad que si yo tengo que analizar por lo que ha hecho en el Burgos, la verdad que ha sido decepcionante. Para mí es el segundo suspenso. Juan Hernández, me esperaba mucho más de él y no ha rendido en absoluto. Sus salidas, pues no sé cuántas titularidades han sido, pero han sido bien poquitas, y lo cierto es que luego le daba la razón a Calero para no contar con él desde el inicio, porque cuando ha tenido minutos tampoco ha sido en absoluto un jugador que haya desequilibrado muchísimo y que nos haya ayudado muchísimo. Yo me esperaba muchísimo más de Juan Hernández y lógicamente pues tampoco le presentaba una renovación. Nos vamos a Alex Bermejo, Paco. Tiene contrato en vigor. ¿Y qué tal te ha parecido la temporada? Pues aquí hay como dos partes muy distintas. Por un lado, en la primera vuelta, Bermejo fantástico, pletórico en los primeros partidos, que bueno, daba un aire al Burgos impresionante. Me encanta Bermejo en esa primera vuelta. Y una segunda donde ha ido pues, inexplicablemente a menos, donde bueno, se ha perdido un poco, pero bueno, sigue siendo ese jugador batallador, luchador, que yo sí que me le quedaría en el Burgos. Por lo tanto, me quedo con él y le pongo un bien. Félix. A mí me parece que es un jugador de más condiciones que rendimiento. Es decir, me parece que tiene unas condiciones espectaculares. Rendimiento, yo creo que puede dar muchísimo más de sí de lo que ha dado. Yo estoy de acuerdo con Félix. A mí, Alex Bermejo, me ha dejado un poco con falta de sabor, ¿no? De alguna manera, creo que podía haber dado muchísimo más. Creo que Alex Bermejo debería de haber aportado muchísimo más al equipo y sin embargo, bueno, pues no ha sido tampoco de los que ha tirado lo suficientemente del carro y es verdad que ha tenido buenos partidos en la primera parte, pero ha ido como de más a menos y me ha dejado un poco sin sabor. Yo le voy a poner un suficiente raspadito y bueno, tiene contrato en vigor, yo le mantendría en la plantilla. Paco, nos vamos con los dos delanteros centros. Vamos a empezar primero con el que está cedido, que retorna al Elche, a Mourad. Nota, calificativo, y le recuperarías si tienes posibilidades. Bueno, Mourad hay que juzgarle, yo creo, que con benevolencia, en el sentido de que tampoco es que haya tenido mucha continuidad. Luego, como dice Félix, que ahí también estar en el Burgos y en esa posición es enormemente complejo. No le han llegado balones en condiciones, ha puesto voluntad, pero la verdad es que el puesto en el que estaba, la posición que ocupaba, no le llegaban balones en condiciones necesarias para poderlos jugar en la mayoría de los partidos, luego tenía que bajar, en fin. Yo también creo que ha ido de más a menos, a lo largo que ha evolucionado la temporada. Le pongo un suficiente, un 5 aprobado, 5 raspado, por las ganas que le ha echado y porque ha puesto pues eso, esas ganas de querer jugar en el Burgos, y no me quedaría con él para la próxima temporada. No haría esfuerzos para que se quedara. Félix. Bueno, ya conocía a este jugador del Alcoyano y bueno, me parece que es un jugador que le falta, no tiene mucha calidad y es un rematador. ¿Qué es lo que hay que hacer con él? Si lo fichas, pues centrar mucho.
si no centras, me parece a mí que es un jugador que no te da continuidad a las jugadas, que no tiene calidad. No sé, me parece un jugador muy justito, le costaría mucho ser titular en equipos de primera red. Yo coincido, a mí, bueno, creo que ha sido claramente un jugador que ha ido de más a menos porque empezó poniendo mucha voluntad, empezó, bueno, pues incluso, pues como dice Félix, ¿no? Rematando aquel gol tan importante contra el Mirandés, que nos dio la victoria con 2-1, que se movía por el campo, que bregaba, pero claro, es que con un equipo donde no manda balones al área, un jugador del perfil de Mourad, ¿qué va a hacer? Absolutamente nada. Y si además lo que tiene que hacer es aportar pues en la referencia y tiene que caer mucho a bandas y demás, pues se va perdiendo y yo creo que al final ha terminado completamente perdido, ¿no? A mí me parece que Mourad es otro de mis suspensos en la temporada y que, por supuesto, no contaría con él para la próxima en el Burgos Club de Fútbol. Y cerramos el plantel con Sergio Castel. Paco. Pues para mí un suspenso también. Yo a Castel lo siento mucho, pero le suspendo. Porque primero, la primera vuelta no estuvo, por lo tanto no le podemos valorar. La segunda juega un partido y luego se lesiona, con lo que también es cierto que tampoco se les puede seguir valorando. Vino para marcar goles, ha tenido oportunidades que no las ha sabido aprovechar, un delantero las tiene que saber aprovechar, oportunidades claras en algunas ocasiones, y luego no ha sido ese jugador rompedor, ese jugador que le veas tú que tenga la suficiente confianza como para hacer goles. Yo no me queda con él y, insisto, me da pena porque pues, el jugador también es verdad que no ha tenido suerte en el Burgos. La lesión y luego que ha llegado en el mercado de invierno. Pero suspenso y no me quedaría con él. Félix. La verdad que los fichajes de enero yo siempre digo que son muy complicados, ¿no? Adaptarse, vienes de no jugar, un equipo, una forma de jugar completamente distinta de donde vienes. Tiene calidad, pero yo siempre he pensado bueno, que un puesto de esas características, joder, es que hay que ser muy bueno. Lo que pasa es que es verdad que cada vez es más difícil encontrar buenos delanteros, ¿no? Yo creo que es muy, muy complicado, ¿no? Los buenos delanteros, bajo mi punto de vista, siempre están en los filiales. Hay que apostar por ellos, hay que apostar por los jóvenes que tienen 19, 20 años, que están en un Madrid, una Villarreal, una Atleti, una Real, porque esos jugadores siempre han tenido una progresión muy buena, han sido muy buenos y ya está. Pero Castel pues bueno, a mí es que, joder, valorar un delantero centro de esas características en un Burgos, está claro que tiene mucha más calidad que Mourad, que es jugador más hecho que Mourad, pero no le he visto absolutamente nada. A mí ha sido otro de los que no me ha terminado de convencer y yo casi creo que por su forma de afrontar el tiempo que ha estado en el Burgos, ¿no? Las lesiones le han lastrado y sobre todo la actitud de su expulsión no he llegado a leerla bien y a mí eso me ha pesado mucho a la hora de valorar su situación en la temporada, ¿no? Creo que Castel es un jugador que puede dar mucho más. Meditaría el poder ofrecerle una renovación, pero yo el tiempo que ha estado en el Burgos le doy un suspenso.